Bueno, le damos gracias al Señor por un tiempo más de estudiar su palabra. El Señor nos ayude. Hoy vamos a ver un poquito de un tema que siempre es complejo de explicar, pero a veces es un poco complejo de asimilar también. Porque a veces hay palabras de Dios que nos gustan, ¿no? Son bendiciones, son promesas, son alegrías. Pero a veces hay temas que nos cuesta entender. Y a veces nos cuesta entender porque es que ¿quién podría entender plenamente la mente de Dios, ¿no? O cómo Él ha establecido a veces el orden de ciertas cosas o el porqué de ciertas cosas. Vamos a continuar entonces ahí con Pedro, capítulo 3, vamos, ¿cierto? Vamos a empezar desde el versículo 8. Pero antes quisiera que recordáramos que esta carta tiene algo especial. Hay un mensaje especial que está detrás de todo lo que hemos estudiado. Entonces, si nos regresamos un poquitico ya en el capítulo 1, en el versículo 10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Sí? Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces en el capítulo 1 había un llamado, ¿no? Que decía que, hermanos, estemos firmes, firmes en nuestra vocación, en lo que somos, como hijos de Dios, como sacerdotes de Dios, ¿sí? Estemos firmes en lo que hemos elegido. ¿Y qué hemos elegido? El camino de Cristo. ¿Y por qué? Porque hay otro camino, ¿no? Que es el camino del mundo, es el camino del pecado, es el camino de los que van en contra de Dios. Pero aquí Pedro, en el primer capítulo, él nos estaba animando, nos estaba recordando que estemos firmes. ¿Por qué? Porque recordemos que va a haber un punto en nuestra vida que vamos a entrar en el reino de Dios. Ya estamos viviendo parte del reino de Dios, ¿sí? Pero va a haber un día en especial donde vamos a entrar. Y aquí Pedro, aquí el Espíritu quiere que nosotros tengamos ¿qué? Una entrada grande, una entrada gloriosa al reino de Dios. Y como Pedro y el Espíritu quieren esto, esta era una enseñanza que ellos tenían entre los hermanos. ¿Sí? Pedro lo enseñaba, Juan lo enseñaba, Pablo lo enseñaba, el Señor Jesús. Muchas de sus enseñanzas, sus parábolas, era referente a ¿qué? Al reino de los cielos. Y esta carta indirectamente nos está llamando a eso. Por eso más adelante, ahí luego en el capítulo 2, ahí dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea que Pedro, el Espíritu Santo enseñaba sobre el reino, pero enseñaba sobre ¿qué? Sobre la venida de Cristo, sobre el poder de la venida de Cristo. Y aún en esa época ya habían falsas enseñanzas en cuanto a la venida del Señor. Ya habían falsos maestros, habían falsos profetas. Y por eso es que el capítulo 2 en adelante, ¿de qué hablaba? De los falsos profetas, ¿sí? De los falsos maestros. Pero el Señor no quiere que nosotros, sus hijos, sigamos un camino falso, sino que sigamos el camino de la verdad. Él quiere que estemos atentos a la sana enseñanza. Y más adelante con el capítulo 2, en el versículo 9 dice: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Porque, hermanos, cuando viene el reino final, cuando viene el Señor, hay una característica muy importante de la venida del Señor, y es que va a haber un juicio. Pero el Señor sabe librar a los piadosos, ¿sí? Pero también sabe reservar, ¿sí? Allí guardar a los injustos, ¿para qué?
para que sean castigados. ¿Y cuándo van a ser castigados? En el día del juicio. Ahí más el antiguo versículo 13. Estas personas, dice, recibiendo el galardón de su injusticia. Los impíos, los pecadores, los falsos profetas, los falsos maestros, ellos van a recibir un galardón también. El galardón de la injusticia. ¿Sí? Y van a ser castigados. Es lo que acá dice la palabra. Y el Espíritu en estos dos capítulos lo que ha hecho es guardarnos precisamente, exhortarnos a que tengamos una vida santa, una vida piadosa, a que no ignoremos las Escrituras, a que nos esforcemos en todas estas cosas que la piedad nos ha dado. ¿Por qué? Porque hay un día del juicio. Ya en el capítulo 3 dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. O sea que lo que el Espíritu quiere es que despertarnos, despertar algo en nuestro entendimiento que tal vez está dormido, o algo que tal vez todavía no hemos recibido. Y a veces el Espíritu, la enseñanza anterior decíamos, ¿no? El Espíritu nos tiene que hablar una, nos tiene que hablar 2, 3 veces. ¿Qué sería en nuestra vida si el Señor no nos hablara más de una vez, ¿no? ¿Qué sería de nosotros? Gracias al Señor por su paciencia, por su amor, por su bondad. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Hermanos, nosotros entonces tenemos que tener ¿qué? Memoria. Debemos recordar lo que enseñaron allá en el Antiguo Testamento los profetas, ¿sí? Y también lo que enseñaron los apóstoles. Tenemos que recordar. ¿Y por qué el Espíritu quiere que estemos recordando? Porque es que nuestra naturaleza humana es muy fácil olvidar. Y podríamos olvidar algo tan importante como que el Señor viene. Podríamos olvidar algo tan importante que va a haber un día del juicio, donde los malos y los impíos van a ser castigados. ¿Será que nosotros todos los días nos levantamos y decimos: Maranata, el Señor viene? ¿Será que lo primero que recordamos al despertar es Cristo viene, su reino viene, su juicio viene? Muy probablemente lo primero que pensamos es otra cosa, ¿no? Hoy hay que pagar esto, hoy tengo que hacer esto, mañana tengo que hacer esto, hoy ayer no acabé esto, todavía sigo con este problema. Sí, y eso es algo que obviamente no vamos a menospreciar, es algo legítimo pensar en esas cosas porque hacen parte del día a día. Pero a veces hay algo central en nuestra vida que no debemos olvidar y debemos que estar siempre recordando. Y a veces recordando no solo para nosotros, sino para recordarle al mundo. Y acá dice: sabiendo primero esto, versículo 3, capítulo 3, que en los postreros días, y estos, hermanos, ya son los postreros días, desde que el Señor ascendió, empiezan los postreros días. Imagínense, ya han pasado, desde que el Señor ascendió, ya casi 2000 años, desde que estamos en los últimos días. ¿Vendrán qué? Burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, mira lo que dicen los burladores: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Qué hace el mundo? ¿De qué se burla el mundo? De la venida de Cristo. ¿Y ellos qué dicen? ¿Pero dónde está? ¿Dónde está Cristo? Ustedes llevan 2000 años, que viene, que las profecías, que el apocalipsis, que el anticristo. ¿No les ha pasado eso? El mundo no cree que Cristo viene. Al mundo no le importa si Cristo viene. Yo me acuerdo hace algunos años, en uno de mis trabajos conocí una persona que era cristiana y yo le pregunté: bueno, ¿y tú cuándo crees que viene el Señor? No, eso no. Ni para qué hablarlo. Ni para qué hablarlo. ¿No le parece triste eso, hermanos? Que lo más importante para nosotros, lo que más debemos anhelar,
es la venida de Cristo. Más que cualquier otra cosa, lo que debe reinar en nuestro corazón es que Cristo venga. Porque viene Cristo, viene la justicia, viene la paz, vienen sus promesas finales, viene la redención final de nuestro cuerpo, todo. Y aún así a veces es más importante esas cosas. Acá que dice, el mundo se burla. ¿Dónde? Ellos dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y ahí en el 5 dice, ellos ignoran voluntariamente. Porque la creación da testimonio de Cristo. La iglesia, nosotros damos testimonio de Cristo. Las señales, los tiempos, aún el aumento de la maldad dan testimonio de que Cristo viene. Pero el mundo que escoge, ignorar voluntariamente. ¿Cierto? Ahora en el 7 dice, pero los cielos, bueno, ellos ignoran voluntariamente, y aún la palabra ha dado testimonio de juicios, ¿no? El diluvio, las guerras, las destrucciones repentinas de ciudades que son completamente pecadoras, ¿sí? Hay tantos juicios, pero el mundo escoge ignorar. Y como escoge ignorar, hay un punto, hermanos, donde vendrá entonces ese juicio final. Porque, hermanos, hay un límite. A un Dios que es eterno, que es perfecto, aún Él ha establecido un límite para la maldad del hombre. Ha escogido y ha establecido un límite en el cual el hombre va a dejar de ignorarlo. Donde el ser humano que no cree en Cristo va a dejar de burlarse de Él. Hay un colmo de las cosas, ¿cierto? Y nosotros sabemos que eso se resume, así como se dice, la gota que rebasó la copa. Y sabemos que al final habrán unas copas de la ira de Dios derramadas. ¿Por qué? Porque hay un límite, mis hermanos. Dios no va a dejar que el hombre se burle, ¿sí? Que el hombre ataque su santidad, que el hombre menosprecie, ¿sí?, la misericordia que Dios ha ofrecido. En el 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados. Mira que de los impíos ellos iban a ser reservados para ser castigados. Inclusive la tierra y los cielos, dice acá, están reservados por la palabra, mira, guardados para el fuego en el día del juicio. ¿Y qué dice? Y de la perdición de los hombres impíos. Hay una característica especial en el día del juicio. Va a haber fuego. En la antigüedad, el mundo por su pecado fue juzgado y fue castigado y fue destruido. ¿Por qué? Por agua. Y el Señor prometió que no lo volvería a hacer. Pero ahora aquí el Señor dice que la perdición de los hombres va a ser por medio de fuego. Y aún estos cielos y esta tierra también están reservados para el fuego. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios ha creado las cosas perfectas. Pero hubo una rebeldía entre los ángeles, ¿sí? Una rebeldía también entre los seres humanos. Muchas cosas estuvieron y están bajo pecado. Y aún eso también debe ser purificado. Aún eso también debe ser redimido. Entonces hay algo interesante acá que quiero que veamos. Y es el papel del fuego, hermanos. Ahí en Mateo 25:41 dice, ¿sí?, porque hay un destino para la humanidad y Dios pone dos caminos final para el hombre. O el camino del fuego, tu destino final va a ser el fuego, o tu destino final va a ser la vida eterna. Así es. Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Mira que en la venida del Señor va a haber un momento en el que algunas personas saben que se les va a decir, apártense de mí, malditos, al fuego que estaba destinado para el diablo y sus ángeles. Tremendo, ¿no? En Lucas 3:17 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará.
Lucas 3:17. O sea que mira que este fuego tiene una característica especial. Es un fuego que nunca se apaga. ¿No le parece tremendo que el Señor tenga que decir a algunas personas, apártense? ¿Sí? Ustedes van a ser quemados. Y aún esta paga hace referencia a algunas personas, incluso falsos creyentes, que supuestamente tenían una vida piadosa, supuestamente tenían una vida de santidad, pero en realidad nunca eran de Cristo. Nuestra vida no es una vida para que sea una ilusión. Nosotros tenemos que vivir la realidad del Evangelio. Entonces mira que este es un fuego ¿qué? Eterno, hermanos. Esto no es algo pasajero. Aquí se está hablando de algo que va a ser eterno. Juan 5:27 dice, hablando del Señor, porque el Señor viene a ¿qué? A hacer juicio. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces este juez se va a sentar y en algún punto va a llamar. Dice que todos van a resucitar, pero tristemente unos van a resucitar para ser ¿qué? Condenados. ¿Cuál va a ser el veredicto de ese juicio? Condenación, castigo, el galardón de su injusticia. Pero otros dice que van a ir ¿a qué? A la vida. ¿Por qué? Porque escucharon la voz del Cordero, porque no ignoraron el llamado de Dios, porque no se burlaron de las promesas de Dios, porque no menospreciaron la sangre derramada en la cruz, porque no menospreciaron la obra que el Espíritu Santo está haciendo. El mundo no comprende la magnitud de lo que se viene para ellos, hermanos. El mundo no comprende la magnitud de que hay un fuego que nunca se apaga, esperando por ellos. Y entonces ahora sí, aquí viene el versículo 8. Dice, mas, oh amados, qué bueno que somos amados, ¿no? Qué bueno que somos amados por Dios. Cuando tú amas a alguien, tú cuidas a esa persona, ¿cierto? Tú la proteges, tú la ayudas, tú le enseñas, tú le provees a esa persona. Así somos nosotros para Dios, hermanos. No olvidemos eso, que somos amados por Dios. Dice, oh amados, no ignoréis esto. Entonces, antes de leer la frase, hermanos, no ignoremos las promesas de Dios. No ignoremos el día del Señor. No ignoremos los tiempos de Dios. No ignoremos lo que Dios nos quiere enseñar, lo que está haciendo con nosotros. No ignoremos lo que está haciendo con el mundo. Porque a veces con el mundo le predicamos la primera parte que dice, Dios es amor. Dios te ama. Dios quiere sanar tu vida. Dios quiere restaurar tu hogar. Dios quiere ayudarte. Dios quiere... Claro que Dios quiere. Pero hay otra parte que no hay que ignorar. Que Dios es fuego consumidor. Y Él va a castigar a aquel que lo ignora. A aquel que lo abandona. A aquel que menosprecia. A aquel que menosprecia a la iglesia. No ignoremos esto. Entonces acá venía hablando de ¿qué? Del juicio, del día del Señor, de que hay unas cosas que van a ser reservadas para el fuego. Ese es el contexto del versículo 8. Mas tú, amados, no ignores esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Hermanos, a veces en cuanto a la venida del Señor, a veces nuestros tiempos no son como los tiempos de Dios, ¿sí? A veces lo que para nosotros es mucho tiempo, para Dios es poco tiempo. Eso es lo que quiere decir este versículo, hermanos, ¿sí? Que a veces hay cosas que en el tiempo pueden ser parecido que fue solo un día. Oh, pero para Dios puede haber sido como si fuera la sensación de toda una eternidad, de todos unos 1000 años en pecado. A veces nosotros podríamos decir, no, pero solo fue una mentirita, pero solamente fue este pequeño tiempo donde yo estuve haciendo lo malo. Sí, para ti fue un día, una semana, un mes, un año.
para Dios puede haber sido como 1000 años que viviste en pecado. O lo contrario, a veces para nosotros algo es definitivamente, ¡uy, qué eternidad! 40 años en el desierto. 1000 años. El Señor no ha venido. Para el Señor Él dice, para mí, eso puede ser como un día. Porque una cosa es nuestro tiempo en el cual nosotros nos medimos, hermanos, nuestro tiempo cronos, 24 horas. Pero otra cosa en la palabra también lo enseña es el tiempo kairos, el tiempo de Dios. Y en ese tiempo Dios dice, mira, para mí un día puede ser 1000 años. 1000 años puede ser un día. Pero ¿sabe esto que nos está hablando, hermano? Que el punto de vista de Dios referente al tiempo es muy diferente al punto de vista de la humanidad. La perspectiva que nosotros tenemos, la perspectiva eterna de Dios en cuanto a las cosas, a veces es algo muy difícil de entender, ¿no le parece? Claro, a veces algunas personas comienzan a hacer cálculos, ¿no? Si un día es igual a 1000 años y entonces pasó eso, significa que Cristo viene en tantos años. No, hermanos, aquí lo que Dios sabe, ¿qué es lo que está hablando Él en el trasfondo de esto? Él está hablando de su paciencia. Que Dios es paciente, hermanos. Él podría esperar tanto un día para que algo ocurra como 1000 años para que algo ocurra. Dios lo que está es atento a cuál va a ser nuestra posición y nuestra reacción en cuanto a esto. No ignoremos, hermanos, cuán grande o cuán pequeña puede ser la paciencia de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento cuando a veces alguien pecaba y hasta se abría la tierra y ¡pum!, se los tragaba? Pero a veces Dios permitía personas como Abraham, ¿se acuerda que Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra? Y Dios iba a destruir ya, y no, espera, si encontrase tantos justos, y Dios, bueno, pero no hay, voy a destruir, no, espera, y si hubiera menos, ¿cierto? Abraham ahí casi que uno podría decir ahí, presionando la paciencia de Dios, pero mira que Dios es así, hermanos, ¿sí? A veces creemos que falta mucho tiempo para la venida del Señor como esa persona. Pero podría ser inminente, hermanos. Podría ser inminente, porque aún en la palabra ahí es tan difícil interpretar algunas cosas del Apocalipsis, de Daniel, de Zacarías, que podría ser inminente. Entonces, en el Salmo 92 dice, hace referencia a este versículo: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. ¿Ven que Dios se toma su tiempo? A veces hasta que nosotros seamos quebrantados, hasta que el mundo sea quebrantado y reconozca que hay un Dios verdadero. Y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Imagínense, hasta una vigilia de las noches son 3 horas. 3 horas, hermanos. Dios podría hacer algo en nuestra vida en un minuto, en un segundo, en 3 horas, en una vigilia. O podríamos ser tan tercos que si pudiéramos vivir 1000 años, capaz que el Señor se toma 1000 años hasta que seamos humildes, hasta que seamos pacientes, hasta que nos hablemos con amor. Los tiempos de Dios es algo que solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a discernirlos. No hay que ignorar esto, hermanos. Hay un versículo del Salmo 73 que dice: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Hermanos, podríamos ser como una bestia delante del Señor durante 1000 años, o durante un día, o durante una vigilia. Gracias al Señor que somos amados y que Él nos habla 1, 2 veces, ¿sí?, para que tengamos entendimiento de las cosas de Dios. El Salmo 102 dice: mas tú, Jehová, permaneces para siempre, y tu memoria de generación en generación. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Tenemos un Dios eterno, un Dios todopoderoso, hermanos. Ojalá
O con una vez un hermano que oraba y decía, Señor, olvida mis pecados y ayúdame a mí olvidar mis propios pecados. Porque tú eres eterno, Señor. ¿Qué tal tú de eternidad a eternidad recordando nuestros pecados? Pero gracias, Señor, que Él es bondadoso, misericordioso. Pero como decía el Salmo 90, dice, convertíos, hijos de los hombres. No ignoremos la paciencia del Señor. Mas, oh amados hermanos, no ignores esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. Ven que los burladores estaban burlando, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo será la venida? Y se burlaban. Entonces la respuesta es, ¿cuándo va a venir para el Señor un día? 1000 años, no importa. Él no retarda su promesa. Él cumple su promesa. Y hay tantas promesas, ¿se acuerdan ahí en segunda Pedro que estamos estudiando en el capítulo 1, versículo 4, que dice? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Dios no retarda su promesa, una promesa que también nos ayuda a participar de su naturaleza divina. Hebreos 10:22, mis hermanos, leámoslo. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Otra vez el mismo llamado, mantengámonos firmes. Mantengámonos firmes y fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué hay que mantenernos firmes sin fluctuar? ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Hermanos, si el Señor promete una cosa, Él la va a cumplir. Él es fiel, hermanos. Él no es traicionero. Él se mantiene en la verdad. Si Él ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Si Él nos ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Anoche precisamente estaba leyendo Josué y anoche terminé de leer Josué y me encontré este versículo, Josué 21:45. Dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Yahvé había hecho a la casa de Israel. ¿No le parece precioso ese versículo? No faltó palabra de todas las buenas promesas que Yahvé había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Oye, hermanos, qué precioso versículo, ¿no creen? Todo se cumplió. El Señor va a cumplir todo. Así el mundo cree que se está demorando mucho la promesa de la venida del Señor. Segunda de Corintios 1:10 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas son para la gloria de Dios y en Él son como sí y amén. Son certeras, hermanas, son verdaderas. Estas sí son las promesas que valen la pena, las promesas que dan gloria a Dios. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ¿y somos de Cristo? Amén. Bueno, un poquito más de ánimo. ¿Y somos de Cristo? Amén. Amén, somos de Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Y herederos, herederos según la promesa. Mira que la promesa del Señor habla entonces que vamos a heredar el reino, que somos coherederos del reino. Y como somos coherederos del reino, el Señor quiere que tengamos una entrada gloriosa, majestuosa en ese reino. Hay muchas preciosas y grandísimas promesas: la vida eterna, el Espíritu Santo, el reino, cielo nuevo, tierra nueva, y todo eso se va a cumplir, mis hermanos.
Otro versículo, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14. Dentro de la promesa, hermano, quiero resaltar dos, bueno, en realidad es una misma parte de la promesa del Señor. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Creámosle a Cristo, mis hermanos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y aquí está la promesa. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor ascendió al Padre. ¿A qué? A preparar un lugar para nosotros. Y el Señor acaba de decir que en sus promesas en Él son sí y amén. Y que es fiel el que prometió. Él dice que va a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y el Señor se fue, ¿sí? El Señor se fue, Él ascendió. Y si me fuere y os prepararé el lugar, aquí está la otra parte de la promesa. ¿Qué dice? Vendré otra vez. El propio Señor Jesús, Él dijo de su boca, vendré otra vez. Y cuando el Señor Jesús venga, ¿qué hará? Él dice, y os tomaré. Y os tomaré a mí mismo. A mí este es de mis versículos favoritos. Que el Señor, Él quiere estar con nosotros. Él va a venir y nos va a tomar para que estemos con Él. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ay, qué precioso. Esta es la promesa de la boca del Señor Jesús. Un poquito más atrás, parte de la promesa. Juan 6:39. Dice, y esta es la voluntad del Padre. Mira que eso está en el corazón de Dios. Eso está en el corazón del Creador de los cielos, de la tierra, de nosotros. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, porque todo le pertenece al Padre. Dice, no pierda yo nada. El Padre no quiere que nada se pierda, que nadie se pierda. ¿Sí? Él no quiere que nadie perezca, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ¿qué dice? Tenga vida eterna. Esa es la otra promesa, hermanos. ¿Sí? Y yo le resucitaré en el día posterior. A los que somos de Cristo, a los que hemos creído en Cristo, ¿para qué nos va a resucitar? ¿Sí? Para que tengamos vida eterna. Ay, pero acabamos de leer que hay otros que son impíos, que son pecadores, que van a ser resucitados ¿para qué? Para condenación. ¿Y por qué van a ser condenados? Porque bueno, no sé si la frase sea correcta decirla, pero el mayor pecado es rechazar al Hijo de Dios. Rechazar la misericordia de Dios, rechazar la piedad de Dios, menospreciar la sangre derramada de Cristo. Pero bueno, aquí está la promesa, quería que la viéramos. Esto hace parte de la promesa de Dios, hay mucho que estudiar, pero por lo menos estas dos partes. Él vendrá, nos tomará a sí mismo, nos resucitará para vida eterna, para estar con Él. El Señor no retarda su promesa, dice en Pedro, como estamos leyendo. Según algunos, la tienen por tardanza, que ya hemos explicado, sino que es paciente para con nosotros. ¿Sí? En primera de Pedro, allá atrásito 3:20 decía, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Ve que en la época de Noé, tanta maldad, tanto pecado, hasta los ángeles pecaron, y ahí Dios estaba con su paciencia, ¿no? Esperando que Noé acabara el arca, para que llegara el juicio. Así en esta época, mis hermanos, Dios está esperando que ciertas cosas se den, como que el Evangelio sea predicado a todas las naciones, como que la iglesia esté preparada, lista, ataviada.
Hay muchas cosas. ¿Y qué está obrando? La paciencia de Dios. Dios está siendo paciente. Dios está dando tiempo. Mira este versículo, Nehemías 9:20. Nehemías 9:20 dice así, hermanos. Le soportaste por muchos años. Hermanos, aún a nosotros el Señor nos está soportando a veces. ¿No le parece tremendo ese versículo? Aquí está hablando de Israel. ¿El Señor amaba a Israel? Claro que amaba a Israel. ¿Sí? De Israel dice que es la niña de sus ojos. Pero ¿qué dice acá? Dice, lo soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de los profetas, pero no escucharon. Por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. ¿No es esto lo que está viviendo Israel? ¿Lo que ha vivido Israel? Mas por tus muchas misericordias no los consumiste. Hermanos, este mundo no ha sido consumido por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, por la paciencia de Dios, ¿sí? Este mundo, la palabra dice que en Él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas por medio de Él subsisten. Sin Cristo no hay vida, nada subsiste. Este planeta no podría subsistir, el universo no podría subsistir. Y el mundo escoge ignorar aún estas cosas. Si esto le pasó al pueblo de Israel, el Señor nos guarde a nosotros también, como cristianos, tener una vida rebelde, en la cual el Señor nos soporte, nos testifique por medio de los profetas, de los apóstoles, de la palabra, de los hermanos. Señor nos guarde, hermanos. Señor nos guarde. Mañana podría ser el día de nuestra partida delante del Señor, hacia el Señor. Y sería una partida gloriosa, honrosa, o sería una partida en pecado, en vergüenza. Eso podría pasar, hermanos. Porque aunque somos del pueblo, el Señor nos ama, Él también es paciente. ¿Y por qué, hermanos? Porque a veces olvidamos que el Señor sí tiene un nivel de santidad, hermanos. Su santidad es innegociable. La santidad que el Señor espera de la iglesia es también innegociable. No es de que si soy medio santo o no, medio consagrado o no. Aún en eso el Señor nos está soportando, está siendo paciente. Primera Juan dice 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué el Señor es paciente también con nosotros? Porque también nos está limpiando. No somos perfectos. Estamos siendo perfeccionados. Y mientras somos perfeccionados, fallamos, caemos, nos entristecemos, nos desanimamos, nos enfriamos. Pero gracias al Señor acá dice, si confesamos, hermanos, nuestros pecados, ¿sí? Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos. Esta es la paciencia de Dios obrando en medio de nosotros también. Pero ¿para qué es esto? Acá, volviendo a Pedro, sino que es paciente para con nosotros, mira, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, metanoia, cambio de mente. Un verdadero arrepentimiento hace que nuestra vida se viva y obre diferente, porque nuestra mente, que muchas veces nos gobierna, ha cambiado. Ahora tiene otro foco. Dios no quiere, hermanos, que nadie perezca. ¿Por qué? Porque Él sabe que el destino es fuego eterno para los que perecen. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto, otra vez, ¿qué? La paciencia de Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos, mira que ahora es un mandamiento, manda a todos los hombres
en todo lugar que se arrepienta. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Viene el juez y va a juzgar, pero mira, podemos descansar que Él va a juzgar con justicia. Y como Él va a juzgar con justicia, y Él sabe que hay algunos que son ignorantes y que están ignorando la verdad de Dios, les manda que se arrepientan. Oye, hermanos, ojalá nuestros familiares que no conocen al Señor, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos o conocidos o cercanos del mundo conozcan al Señor. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay que arrepentirse porque el reino se acercó. ¿Y cómo se acercó? Con la venida de Cristo. ¿Y cómo permanece el reino? Por el testimonio de la iglesia. Porque la palabra dice, ¿no?, que el reino está entre vosotros. Pero va a haber un punto donde va a haber como esa inauguración oficial del reino de Dios. Y es por medio de un juicio. Hay que arrepentirse. Y hay que predicar este arrepentimiento, mis amados hermanos. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Versículo fuerte, ¿no? Mejor, amados hermanos, es ser reprendidos y castigados en este momento, aquí en la tierra. Mejor es aquí, hermanos, que nos humillemos delante de los hombres, delante, ¿sí?, de nuestros familiares, delante de todos. Mejor es aquí, hermanos, ¿sí? ¿Y por qué hace esto el Señor? A veces el mundo, a veces nosotros no entendemos, ¿sí dice? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Es por qué? Por amor. El Señor nos ama tanto, hermanos, que Él nos tiene que disciplinar. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermano, cuando usted es celoso de algo, usted no permite incluso que tomen ese algo. Usted no permite que se burlen de eso. Usted no permite que menosprecien eso, ¿sí? Menosprecien eso, ¿sí? Usted no permite que le hagan daño a eso porque usted tiene un celo, porque usted dice, eso es mío, eso me pertenece, ¿sí? Entonces, si alguien va a hablar mal del nombre del Señor, a eso usted le va a dar un celo, ¿no? Si alguien habla mal de la iglesia, a usted eso le va a dar un celo. Si alguien habla mal de las promesas de Dios, de la misericordia, de la fidelidad del Señor, eso usted le da un celo. Hay que a veces, entonces hay que arrepentirnos, hermanos. ¿Y sabe por qué Dios permite esto? Porque es que Dios es santo, hermanos. En Él no hay maldad, en Él no hay contaminación. El Señor es puro, el Señor es perfecto, el Señor es eterno. Por eso Él debe juzgar aquello que está atacando, afectando, ¿sí?, aquello que quiere contaminar lo que Él es y lo que Él ha establecido. No porque Él pueda ser contaminado, sino porque su creación, que es santa, preciosa y limpia, ¿sí?, hay un enemigo, ¿no? Un enemigo que quiere dañar, matar, robar, contaminar. Él es justo y divino. Él no quiere que ninguno perezca. Esta palabra perezca, apolumi, ¿sabe qué significa? Significa destruir completamente, matar, perder, perecer, pero sobre todo destruir completamente. ¿No le parece tremendo que diga esto? No queriendo que ninguno sea destruido completamente, sino que procedan al arrepentimiento. Esto es muy fuerte, ¿no les parece? Romanos 2:5 dice: pero por tu dureza, mira aquí le está hablando al ser humano, ¿no? Por la dureza de nuestro corazón, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Ven que es lo contrario a lo que Dios quiere? Dios quiere que nos arrepintamos.
Pero acá dice, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, Romanos 2.5. Mira lo que dice acá, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea que en el día del Señor, en el juicio del Señor, va a haber fuego, pero acá también dice que va a haber ira. ¿No le parece tremendo? El mundo está acumulando, atesorando ira y no se da cuenta del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y acá dice, otra vez, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Y en dónde está escondido eso? En Cristo, mis hermanos. En Cristo está la gloria, la honra y la inmortalidad. Entonces los que busquemos de Cristo, ¿vamos a qué? Vamos precisamente a encontrar, y ese va a ser el pago para nosotros, vida eterna. Pero, y otra vez, pero ira y enojo a los que son contendiosos y no obedecen a la verdad, a la palabra, a Cristo, sino que obedecen ¿a qué? A la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Oh, mira lo que se está acumulando para ellos: tribulación, angustia, condenación, ira, fuego para aquellos que hacen lo malo. Daniel 12.1 también sobre este tema. Este contexto está también en la venida del Señor. Daniel 12.1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Así será. Antes de la venida del Señor va a haber un tiempo de angustia, ¿no? Va a estar la tribulación, la gran tribulación, todo esto. Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Oh, imagínate este versículo, hermanos. O sea, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Inquisición Católica, nada de eso se compara con la tribulación que viene. Mire, pero mira este versículo tan precioso. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro. Oh, y aquí aparece otro factor importante en el día del juicio. Va a haber un libro. Y los que estén en ese libro van a ser ¿qué? Librados. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, o sea, de los que han muerto, serán despertados. Unos, otra vez, para vida eterna. Y otros, para vergüenza y confusión perpetua. Y esta perpetua, hermanos, es la misma palabra que se utiliza para vida eterna. Es vida olam. Es vida de eternidad. Por la perpetuidad, para siempre. Esta confusión también es eterna. Entonces, imagínense, hermanos, fuego eterno, un castigo eterno, una confusión eterna. Y por el otro lado tenemos vida eterna, delante de la presencia de Dios. Dios habla de esto porque Él no quiere que ninguno viva esto, hermanos. Él no quiere que ningún ser humano pase por ahí. Pero Dios también es un Dios justo, recto. ¿Sí? Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos, mira que cuán difícil es este versículo, ¿no, hermanos? Entonces ellos le responderán diciendo: Señor,
¿Serán creyentes? ¿Habrán sido creyentes? ¿O será porque en este momento pues está el Señor y saben que es el Señor y le respondieron Señor? Pero bueno, aún así hacen esta pregunta: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel? Y mira esto, ¿y no te servimos? El Señor viene a juzgarnos por las obras. Y acá ellos están diciendo: ¿cuándo no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí. ¿Ven el celo que el Señor tiene aún por su iglesia? El celo que el Señor tiene por los que son temerosos de su nombre, que lo que se le hace a ellos es como si se le hiciera al propio Señor. Y el Señor paga, hermanos. Aquí esto habla también de la humildad. El Señor paga lo que nosotros le servimos, al que consideremos, según nuestra regla, que consideremos como más pequeño en la casa de Dios. ¿Sí? Aún eso el Señor paga como si se lo hicieran a Él mismo. ¿Por qué? Porque Él dice que es uno con su iglesia. Y acá dice: e irán estos al castigo eterno. Y los justos, ¿cómo tenemos que ser nosotros? Justos, a la vida eterna. Oh, tremendo, hermanos. Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba al final de los tiempos fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el destino final del diablo, del falso profeta, del anticristo, ¿sí? Pero también la palabra dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese lago de fuego es lo que se llama la muerte segunda, porque los que van a resucitar y no tienen a Cristo y van a ser juzgados, y el veredicto de su juicio es el castigo eterno, ese castigo eterno se cumple en un lugar que se llama el lago de fuego y azufre. Y quien inaugura ese lago de fuego y azufre es el anticristo, el falso profeta, y allí también Satanás. Y un lugar que fue creado para castigo, ¿sí? Y ser atormentados eternamente. Tristemente, algunos seres humanos, también ese va a ser su destino final. Por eso es que tenemos que predicar el Evangelio y ser un buen testimonio de lo que es la justicia, porque los justos heredarán la vida eterna, heredarán el reino. Ahora avancemos ahí en Pedro. Pero el día del Señor vendrá. Algunos lo tienen por tardanza, otros se burlan, pero el día del Señor vendrá. Entonces el Señor Jesús mismo lo dijo, ¿no? Él dijo que iba a venir. Segunda de Timoteo 4:8 dice: por lo demás, ese todavía no. En Hechos 1:11, los ángeles dan testimonio también, los cuales también les dijeron: varones galileos, eso fue cuando el Señor ascendió, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. El Señor dijo que iba a venir. Aquí los ángeles dan testimonio de que Él también va a venir. Pablo, 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿cierto? Porque quién sabe de nosotros, y tal vez algunos de nosotros, ¿sí?, partamos a la presencia del Señor o no, y seamos de estos primeros resucitados. O tal vez algunos estemos vivos, ¿sí?, y sean los que van a recibir al Señor. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire. Eso es lo que se llama como la parusia, porque el recibimiento del Señor es en los aires. Por eso es que a veces en las películas muestran que los hermanos son elevados, elevados a los cielos. Es porque allí es donde vamos a recibir al Señor, ¿sí? Por eso cuando digan, aquí está el Cristo, como dice la palabra, que vendrán falsos cristos, pues hermanos, si usted no está siendo levantado en los cielos, ese no es un falso Cristo, porque la parusia el encuentro es en los cielos, y ya en los cielos para entonces sí descender. Para recibir al Señor en el aire. Y mira este versículo precioso, esta parte. Y así estaremos siempre con el Señor. Pablo, Pedro, Juan, los ángeles, el Señor Jesús, todos decían que el Señor vendrá, hermanos. Esta es una verdad que nosotros no debemos negociar si será verdad o será mentira. No, hermanos, ese es uno de nuestros baluartes de la fe cristiana. Maranata, Jesús viene, Cristo viene. ¿Y a qué viene? Bueno, ya hemos leído una parte. Ahora sí, 2 Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada ¿qué? La corona de justicia, la cual me dará el Señor, nuestro Señor Jesucristo, juez justo, en aquel día. ¿En cuál día? En el día de su venida, en el día de su juicio. Y mira Pablo, y dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, usted mínimo se puede asegurar este galardón. La corona de justicia. ¿Por qué? Porque usted puede darse testimonio a sí mismo de que usted verdaderamente ama la venida del Señor. Hermanos, muchas veces nosotros estamos fríos en nuestra fe cristiana porque no amamos la venida del Señor. Amamos más qué va a pasar mañana con nuestros negocios. Amamos más qué va a pasar mañana con nuestra vida. Amamos más qué va a pasar mañana, ¿sí?, en nuestros asuntos. Pero hay algo que debe ganar más nuestro corazón: la venida del Hijo de Dios, la venida del reino de justicia, la venida del Señor con sus ángeles y con nuestros hermanos. Usted debe amar más que el Señor Jesús prometió que Él iba a confesar nuestro nombre delante de nuestro Padre y de sus ángeles. Hermanos, todo en este mundo es pasajero, hermanos. ¿Sí? En este mundo todo es pasajero, pero tristemente a veces estamos fríos e ignoramos también la venida del Señor porque nuestro corazón está completamente emboscado de las espinas del mundo, porque nuestro corazón está completamente seco como el mundo. ¿Y el mundo en qué está pensando? En que van a comer, en que se van a casar, en que se van, ¿sí? ¿Cómo es que dice el versículo? Comamos y bebamos. Mañana moriremos. ¿Cómo eso? ¿Cuándo va a ser su venida? Ellos se burlan todavía. Oh, amados hermanos. Pero nosotros, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, podemos tener esta certeza que el Señor nos va a dar la corona de justicia porque amamos su venida. Porque amamos su venida. Isaías 13:9. He aquí, el día de Yahvé viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón,
y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra, se moverá de su lugar en la indignación de Yahvé de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. ¿Por qué su ira, hermanos? Porque hay maldad, porque hay castigo, porque hay arrogancia, porque hay altivez, porque el ser humano ni siquiera supo administrar la naturaleza, ni siquiera supo cuidar de los animalitos, el ser humano ni siquiera supo honrar y respetar su propio cuerpo. Este mundo el Señor va a raer a sus pecadores. Y aún la naturaleza, ¿no? Dice que las estrellas de los cielos y sus luceros no harán su luz, y el sol se oscurecerá y la luna no hará su resplandor. Haré estremecer los cielos. ¿Cómo será esto, hermanos? Uy. Imagínese el pavor que uno podría sentir si usted ve que la luna se cae, se destruye, o se viene hacia el planeta. Se estremece. El sol, ¿sí? Nosotros siempre pensamos como un eclipse, pero imagínense otra cosa, hermanos, que va a ser algo tremendo. Pero bueno, más adelante habla sobre esta parte de la creación. Aquí solamente queremos enfatizar que el día del Señor vendrá. Y ya para ir terminando, porque creo que ya me pasé otra vez, da una característica de la venida del Señor. Por toda la escritura hay varias características de la venida del Señor, pero aquí resalta una. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Solo vamos a hablar hasta aquí esta parte. Dice, vendrá como ladrón en la noche. Primera de Tesalonicenses 5:1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Tan chévere uno poder llegar a ese nivel de conocimiento de la palabra, de los tiempos, de las ocasiones del Señor, ¿sí? Que Pablo diga, no, hermanos, ustedes no necesitan que les volvamos a explicar cómo va a ser todo en la venida de Cristo. Ese es un reto que nosotros también tenemos, ¿no? Llegar a conocer y entender muy bien Mateo 24, 25, todo Apocalipsis, todo Daniel, todo Ezequiel, todo Zacarías, todo Malaquías. Es un reto, ¿no? Porque vosotros sabéis perfectamente, Señor, que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Y aquí añade otra característica, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y le añade otra característica ahí como para enriquecer la idea, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. O sea, ¿qué quiere decir el Señor cuando dice que su venida va a ser como ladrón en la noche? Aquí hay dos palabras importantes. La primera es repentina, algo repentino. Normalmente nosotros no estamos esperando que llegue el ladrón a nuestras casas, ¿no? Eso es algo repentino, de un momento a otro, nos sorprendió. De hecho, ahí en el versículo 4 dice, vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda. O sea que más de uno va a ser sorprendido. Para más de uno va a ser algo repentino. Más de uno se va a preguntar, ¿qué está pasando? ¿Cómo así? Para el mundo va a ser completamente sorprendente. Mas para nosotros no, hermanos. Porque la mujer encinta, ¿sí? Ella sabe que está encinta. Ella sabe que en cualquier momento, ¿sí? Pueden llegar ciertos dolores, ¿no? En cualquier momento pueden llegar ciertas contracciones. La mujer encinta sabe que muy seguramente en tal día o en tal semana va a ser el nacimiento. Pero la mujer encinta no sabe en qué momento viene una contracción. Y luego viene otra, y luego otra. Y tal vez cuando más aumentan, ahí sí es el nacimiento. Pues así va a ser en la venida del Señor, hermanos. Nosotros, como creyentes,
como esa mujer en Apocalipsis, ¿sí? Que dice que está para dar a luz, nosotros tenemos ya cierto discernimiento de los tiempos. Sabemos cuáles son los primeros dolores. Y eso no nos va a sorprender. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos en tinieblas. Nosotros no somos ignorantes. Nosotros tenemos el entendimiento, el Espíritu Santo. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Nuestro descansar es un descansar diferente. Sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Hermanos, todos nosotros vamos a estar delante del Señor. Nosotros no podemos permitir que esto nos tome por sorpresa. ¿Se acuerdan la parábola de las vírgenes? Eso está ahí en Mateo 25. Vamos a leer un poquito aquí rápidamente. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron ¿a qué? A recibir al esposo. O sea, esas vírgenes sabían que el esposo ya venía. ¿Sí? Ellas salieron ese día, ¿por qué? Porque ese día era el que iba a venir. Si el esposo, ellas sabían que el esposo venía otro día, pues no hubieran salido. Pero sabían que estaba bien cerca. Salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, no tomaron de la unción del Espíritu, no estaban fervientes en el Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a discernir muy bien los tiempos, el momento, la sazón de exactamente ese instante. Mas las prudentes tomaron aceites en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y mira esta frase, y tardándose el esposo. Eso es lo que nos acusan hoy en día y se burlan, que nuestro esposo no viene, nuestro esposo no llega, ¿sí? Y tardándose el esposo, ¿qué dice? Cabecearon todas y se durmieron. Porque es difícil, hermano, la carrera es difícil, esperar es difícil, velar es un poco difícil, pero debemos ¿qué? Mantener firme nuestra vocación y elección, y escogimos salir a esperar a nuestro amado Señor. Y a la medianoche, ellas estaban durmiendo, en lo más oscuro de la noche, se oyó un clamor, se escuchó un clamor. Estaban durmiendo, seguramente al escuchar un grito se habrá sorprendido, ¿no? ¿No le ha pasado eso? Que usted está durmiendo y ocurre algo, alguien grita y usted se sorprende y se despierta. Ah, pero ¿qué dice este clamor? Aquí viene el esposo. Ah, mira qué lindo este clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Ya para terminar, mis amados hermanos, luego vamos a continuar. Si hay algo que tenemos que arreglar delante del Señor, si hay algo que tenemos que arreglar en nuestro caminar, en nuestra consagración, arreglemos eso. Seamos hijos de luz, hijos e hijas de justicia, ¿sí? Tomemos este baluarte de que el Señor viene, seamos sobrios, velemos porque Él viene como ladrón en la noche. Va a ser sorpresivo para algunos, para otros como nosotros, no tanto. El mundo se va a sorprender de todo lo que va a pasar en la creación, pero nosotros vamos a saber qué es lo que está aconteciendo. Porque nosotros, hermanos, vamos a hacer este grito. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Vamos a dejar hasta aquí, mis hermanos. Vamos a continuar después con la
con una segunda parte. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra que nos alimenta, que nos consuela, que nos da vida, que nos guía. Gracias porque tú eres Padre bueno, justo. Gracias porque tu Hijo, Señor, tu reino viene, Señor. Reino de justicia, de paz, Señor. Ayúdanos a esforzarnos, a estar listos delante de ti, Señor. Ayúdanos a amar la venida, Señor, de tu Hijo, de tu reino, por sobre todas las cosas. Y concédenos a los que estamos aquí recibir este galardón, esta corona de justicia. Y ayúdanos a no tener temor, Señor, de proclamar y confesar de que Jesucristo viene. Amén. Amén, mis hermanos. Gracias.